En principio, Está bien. ¿sí? Sí, Bien. sí. Bueno, ahora sí que estamos grabando. Arranco de nuevo con lo que decía. Luego de un arduo proceso de definiciones y de una construcción geométrica bastante exhaustiva, hemos llegado en la clase anterior a esta definición que se muestra aquí, que es lo que se conoce como integral definida entre los extremos a y b, de una función f de x diferencial de x. ¿Sí? Los extremos a y b se conocen como extremos de integración. La función que está aquí adentro se conoce como integrando, ¿sí? Porque es lo que uno está integrando. Lo único que le hemos agregado al símbolo que antes teníamos, bueno, son los extremos de integración que antes no figuraban en nuestra integral indefinida. Esta expresión que está aquí justamente se conoce como integral definida porque están definidos cuáles son los extremos en los cuales uno está realizando el proceso de integración. Bueno, habíamos dicho que lo que haríamos era conseguirnos aproximaciones al área, ¿sí? Delimitada por una curva f de x, el eje de las x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b, haciendo los productos de base por altura de estos rectángulos que se muestran aquí. Perdón, no se muestran aquí, pero esto representa la base y esto representa la altura de estos rectángulos. Y lo que haríamos para mejorar esa aproximación era hacer tender a infinito la cantidad de rectángulos involucrados y también hacer que la norma de la partición tienda a cero. ¿Qué era la norma? Era el máximo de las amplitudes, ¿sí? De estos delta de x que se muestran aquí. Bueno, en principio eso era lo que hacíamos. Yo lo que les iba a proponer para arrancar la clase de hoy, y ahora sí voy a cambiar el ángulo de la cámara, es esto. Quiero representar, ¿sí? Esta situación en la que uno está haciendo la suma de estos infinitos rectángulos. Les voy a recomendar que hagan un trazo de un sistema de ejes cartesianos y ortogonales y que hagan bastante prolongado el eje de las X, ¿sí? Vamos a hacer así, y ahora les voy a mostrar porque quiero representar como varios rectángulos. Acá va a estar nuestro eje X, aquí estará nuestro eje Y, ¿sí? Hoy voy a ocupar el lápiz en unas partes porque son varias cosas y no quiero armar un enchastre por ahí con la lapicera, que si bien se puede borrar, también es cierto que por ahí se corre hasta que se seca la tinta. Entonces, les sugeriría que hagan algo así, por ejemplo. ¿Sí? Con seguridad, así arman un trazo, como ese que se muestra aquí. Lo que voy a hacer es empezar a delimitar quién serán nuestros extremos de integración. Aquí va a estar ubicado nuestro A. Aquí va a estar ubicado nuestro B, sobre el eje de las X. Y bueno, y vamos a empezar con algunas cuestiones que tenían que ver con la clase pasada. El A coincidía con lo que habíamos denotado como X sub 0, dentro de la partición P. ¿Sí? Para esto van a tener que repasar lo que se anotó en la clase pasada. El B vendría a jugar el papel de quién. Entonces, ya que me tomo un mate, rápido. X ¿De sub n. quién? X sub n, muy bien, ahí está. Esperen que anoto. X sub n. Esta sería nuestra función y igual a f de x. Bien. Y lo que les recomendaría aquí es que hagamos lo siguiente. Recuerden que no tienen por qué medir los mismos las amplitudes de nuestros intervalos. Para eso estamos diciendo que la norma de la partición tiene que tender a cero. O sea, el más grande de esas amplitudes ya tiene que tender a cero, con lo cual las demás también. Bueno, entonces, por ejemplo, yo voy a marcar aquí el x sub 1, por aquí el x sub 2, y ahora lo que les voy a recomendar es que pongamos una línea de puntos suspensivos hasta denotar quién sería el x sub i menos 1. Por aquí voy a denotar al x sub i. Voy a volver a poner puntos suspensivos, ¿sí? Hasta marcar por aquí un... Aquí hay que ser cuidadosos, porque miren esto. Recuerden que si este es x sub n, el anterior, ¿sí? Sería el x sub n menos 1. Y si estoy queriendo marcar uno anterior a ese, este debería llamarse x sub n menos 2.
Entonces, fíjense, estos intervalitos que están aquí nos van a denotar los siguientes rectángulos. Recuerden que lo que habíamos hecho, nos están faltando representar aquí los que serían los x sub i asterisco. El x sub 1 asterisco era el punto medio de este primer intervalito. X sub 2 asterisco era el punto medio de este segundo intervalito. X sub i asterisco, si quieren lo podemos anotar aquí, es el punto medio de ese intervalo. Con lo cual, este sería, a ver si me ayudan, ¿quién sería este punto? X sub n asterisco. No. ¿Qué punto, profe? Disculpe que no vi la pantalla. Este de acá. Recuerden que siempre lleva el nombre del extremo que está adelante, ¿no? El x sub 1 asterisco era porque el x sub 1 estaba acá. N menos 2. Y ese es el que está a la izquierda, ¿no? X, n menos 1 asterisco. ¡Charán! Muy bien. X sub n menos 1 asterisco. ¿Sí? Y el último de todos se llamará como X sub n asterisco. Esos que acabo de marcar con asterisco son los que nos van a dar la altura de nuestros rectángulos. ¿Ok? Así que los vamos a marcar bien aquí. Este lo voy a hacer así, sin pasarle por encima. Y lo que se me estaba ocurriendo era como armar una especie de concurso de resumen, ¿sí? Si se prenden en la idea. Porque a mí me parece que si está esta imagen, está esto, y uno le va poniendo nombre a cada uno de los objetos que figuran aquí, ya me parece como un buen resumen si les llegase a tocar el tema integrales definidas, que ya habíamos comentado que era un tema como largo, por así decirlo, ¿no? Bueno, miren esto, como esto me va a dar la altura, pero me falta delimitar bien cómo serían, cómo se comportarían los demás elementos de mi rectángulo. Fíjense esto, voy a subir hasta la misma alturita aquí. Todo esto que está aquí es un primer rectángulo. ¿Se entiende? Y si ya nos ponemos medio obse con los dibujitos, tendríamos que hacer así también. Ese es un primer rectangulito. Vamos al de al lado, recuerden, esto me da la altura, pero tengo que delimitar los demás lados de mi rectángulo. Vamos a subir aquí hasta la misma altura que estaba marcada por la línea de puntos rojos. Fíjense qué interesante cómo se muestra aquí que al haber tomado el punto medio, que es lo que recomienda la integral de Cauchy, estamos dejando, una parte la tomamos de más y otra parte no la estamos tomando, ¿no? Como que se empiezan a compensar. ¿Sí? Y a medida que encima las bases estas de los rectángulos se hagan cada vez más pequeñas, esas diferencias van a ser cada vez menores y vamos a llegar a lo que deseábamos, que era tener un elemento que nos permita calcular el área bajo la curva. Por más de que a veces, si la función fuese negativa, también podría arrojar valores negativos esto. Todo eso fue lo desarrollado en la clase anterior. Que si no estuvieran presentes, les recomiendo que miren el video de lo que hicimos. ¿Se entiende lo que vamos haciendo? ¿Sí? ¿Me ayudan con este último? Acá estamos poniendo una línea de puntos, por lo tanto hay toda una región de rectángulos que no vamos a representar, por razones obvias, dado que solamente podemos representar una cantidad finita. Y tenemos que pensar que es un n cualquiera, entonces en algún momento tiene que haber una liñita de puntos suspensivos. Bueno, acá estamos en un intervalo genérico, que estaría aquí por la región del medio.
Lo único que quiero que me quede bien marcadito no es mi X sub I asterisco. Bien, y así, hasta terminar, ¿ok? Este, por ejemplo, lo hemos dejado más grande, no hay ningún problema. Recuerden que tengo que subir hasta esta altura, ¿no? Y ahora sí, empiezo a hacer un poco más rápido. Profe, para hacer esos rectangulitos siempre hay que llevarlos hasta donde está la gráfica, ¿sería? Hasta la altura de la gráfica. Hasta la altura, pero del punto medio. Te parás en el punto medio, por ejemplo, mira, el x sub 1 y el x sub 2, ¿sí? Me paré en el punto medio que lo hemos llamado x sub 2 asterisco. Haces la liñita de puntos hasta que impactás con la gráfica y eso te va a delimitar la altura de tu rectángulo. Mira en este, fíjate, prestame atención en este, en el x sub n asterisco. Me paré en el punto medio de los dos. Subí con línea de puntos hasta que di con la gráfica. En este se va a notar más, mira, te va a servir este. Una vez que estás ahí, eso va a ser el techito de tu rectángulo. Y lo vas a hacer tan amplio como te indiquen el x sub n menos 1 y el x sub n. Ahí lo cerrás de ambos lados y ahí está tu rectangulito. Y ahí lo empezás a marcar. Genial, gracias, profe. Nada. Bueno, a la persona medio obse con hacer bien su carpeta, etcétera, los y las invito a que hagan un resumen que contenga esta imagen, que contenga la definición que está acá y los elementos que intervienen. Y yo después les digo, sí, está bien, no, no está bien, o sí le falta esto, no le falta esto. Me parece como un buen ejercicio. Y también es un poco premiar a aquellas personas que se esfuerzan por tener más o menos un trabajo completo en su carpetita, ¿sí? Bueno, gente, me parece que este gráfico completa bien la clase anterior. Espero les haya gustado, espero se hayan entendido. Y nada, me dirán ustedes si sirve o no sirve. Con eso yo creo que estamos re bien. Ustedes me dirán cuándo puedo cambiar la hoja. Lo que sí me gustaría hacer es esto, a ver. ¿Ven bien ahí? Sí, profe. Bueno, genial, gente. Bueno, con eso terminamos esa parte y ahora sí vamos a pasar a ver propiedades de la integral definida. ¿Ok? Recuerden, los y las invito a que aquellas personas que quieran hacer un resumen de esa partecita, ¿sí? Que contenga la definición propiamente dicha, o sea, esta parte, que contenga esta gráfica, que contenga las notaciones necesarias, quién es delta de x sub i, por ejemplo, quién es p, la norma de p, ¿sí? Quién es n, cómo se llama a, cómo se llama b, etcétera. Aquella persona que quiera hacer eso, y a ver, el desafío es que entre en una sola carilla, ¿sí? Si quieren mandar mi imagen por el sistema de mensajería que tenemos en el Moodle, recuerden que son dos iconitos distintos, ¿no? Un iconito que te permite solamente son los mensajes esos cortitos, que no te permiten adjuntar imágenes, y hay otro que es cuando vos buscas, por ejemplo, decir el profesor Noya, tiene un iconito ahí la bandeja de entrada, la bandeja que tiene el sobrecito, esa sí te permite adjuntar imágenes. Bueno, gente, seguimos. Propiedades, entonces, de la integral definida. A ver, ¿por dónde vamos? Un segundito, por favor. Bueno, vamos con la primera. ¿Sí? Vamos a anotar esto.
linealidad. ¿Sí? Esta propiedad de linealidad nos va a decir lo siguiente. La integral definida entre a y b de la suma de dos funciones f y g diferenciadas ambos respecto de x será igual a la suma de las integrales definidas. Se respeta esta idea que la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Vamos a poder anotar entonces la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x más la integral definida entre a y b de g de x diferencial de x. Bien, todo en orden hasta ahí, ustedes me avisan. Vamos a hacer la demostración de esta propiedad. Profe, ¿Te escucho? ¿y qué pasaría con una diferencia, o sea, la resta? Muy buena pregunta, y la respuesta es que la demostración y la propiedad es análoga. La diferencia, ¿sí? La integral de la diferencia de dos funciones es igual a la diferencia de las integrales. ¿Saben por qué no se las anoto así? De hecho, miren, les comento, en muchos libros de texto aparece esto. Te ponen el símbolo más y menos para que sepas que valen para las dos. ¿Sí? Y a mí por ahí, por una cuestión de hacerles más fácil la clase, a veces le hago solamente la de la suma y le digo que la otra es análoga, etc. Así que si quieren, ahora ni bien termina esta, notamos que análogamente vale para la resta, ¿sí? Ok, gracias, profe. Pero sí, está bien la pregunta. Y soy yo que por ahí decido, qué sé yo, hablar solamente de la suma, porque la verdad es que solamente existen, desde un punto de vista matemático, la suma y el producto. Ni la resta ni la división existen formalmente en la matemática, así desde un punto de vista de los números reales. O sea, para dividir por 2, uno multiplica por un medio. Para restar el 2, uno le suma el menos 2. ¿Se entiende? Desde un punto de vista formal, así muy formal. Bueno, demostración. Vamos a partir del miembro de la izquierda, ¿sí? Vamos a anotar entonces la integral definida entre a y b de f de x más g de x diferencial de x. Esto es igual, ¿sí? Por la definición, ¿sí? Acá le vamos a poner acá, por definición lo voy a abreviar simplemente poniendo def, que es la definición que vimos recién. ¿Va a ser igual a quién? A ver, ayúdenme con eso. ¿Qué sería? Tengo que anotar el límite para n tendiendo a infinito y para la norma de la partición P tendiendo a 0 de la sumatoria que involucre a estos términos que figuran aquí. Ahora tengo la suma de dos funciones, voy a tener que aclarar algo como esto. A ver cómo están las hojitas, qué subíndice utilicé la letra I, le pongo la I, con I variando de 1 a n, ¿sí? Y miren quién voy a anotar. En lugar de anotar, ¿recuerdan cómo era nuestra definición? En lugar de anotar esto, con el f de x sub i asterisco, como está anotado aquí, ¿qué voy a anotar? Lo mismo, pero ahora están involucradas f y g. Entonces tendría que anotar algo como, por ejemplo, esto. A ver. F de x sub i asterisco más g de x sub i asterisco, ¿sí? Por delta de x sub i. Eso decía nuestra definición, pero en lugar de estar la f solo, ahora está la suma de esas dos. Quiero saber si está aquí, está todo en orden y si me siguen, por favor. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer la distributiva de este delta de x sub i en ambos términos. Profe, Escucho.
¿Qué dice arriba del signo es igual? Ahí dice, está abreviado DEF, dice, la abreviatura de definición. Porque es nuestra definición de integral definida, ¿sí? Esta que está acá. ¿Ok? Sí, Bueno, gracias. y nada, hago la distributiva. Vamos a anotar primero lo que no está cambiando en esta parte, que es anotar el límite para n tendiendo a infinito. La norma de la partición P tendiendo a 0. Acá vamos a anotar la sumatoria con i variando de 1 a n. ¿Sí? Y una vez hecha la distributiva vamos a poder anotar esto. F de x sub i asterisco por delta de x sub i más g de x sub i asterisco por delta de x sub i igual, ¿sí? Perdón, aquí al profe le faltó cerrar el corchete nomás. Y ahora me dirán ustedes, me supongo que se les va a ocurrir qué deberíamos hacer en un próximo paso. A ver si me dicen. Distribuir la sumatoria y después el límite. Muy bien, muy bien. Que dicho sea de paso, si quieren lo podemos anotar. A ver. No, vamos a hacerlo, vamos a hacerle caso a lo que dijo nuestro compañero, que dijo primero vamos a hacer así. Distribuir la sumatoria y después el límite. Así que vamos a hacer dos pasitos. Vamos a poner así como un gran paréntesis. La sumatoria para ir variando de 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta de x sub i más la sumatoria con i variando de 1 hasta n de g de x sub i asterisco por delta de x sub i. Y vamos a cerrar el paréntesis y ahora vamos a hacer la distributiva de este límite. Hasta aquí no hay problema en hacer esta distributiva porque acá estaban involucrados una cantidad finita de términos. Aquí vamos a aceptar esto. Si se quiere, en algunos cursos por ahí más formales habría que justificar un poco mejor esta parte, pero vamos a aceptar que bajo el supuesto de que los límites por separados existan, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Ya lo hemos comentado en clase. ¿Se acuerdan de esa propiedad de límite? Si ambos límites existían por separado, ¿sí? O sea, estamos dando por supuesto que estas dos integrales por separado existen. Entonces ahí sí tendría sentido distribuir el límite. Como el límite de la suma es igual a la suma de los límites, cuando ambos límites existen, ¿sí? Podemos anotar esto. Esto será el límite para n tendiendo a infinito, con la norma de la partición P tendiendo a 0, de la sumatoria con i variando de 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta de x sub i más el límite para n tendiendo a infinito de la norma de la partición P tendiendo a 0 de la sumatoria con i variando de 1 a n de g de x sub i asterisco por delta de x sub i. Y esto es, ¿quién? ¿Me ayudan con este paso final? La diferencial, la integral definida. Eso, la integral definida entre a y b de f de x, diferencial de x, más la integral definida entre a y b de g de x, diferencial de x. Como queríamos demostrar, gente. Muy, pero muy bien. Bueno,
Me alegra muchísimo que se haya entendido. No sé si tendrán alguna pregunta o no. Este es el momento óptimo. Profe, entonces, ¿es análogo hacia el respecto de la resta de este caso? Sí. Y si querés lo podemos anotar al final. ¿Sí? Podemos anotar así. Análogamente. La integral entre A y B de f de x menos g de x diferencial de x es igual a la integral definida entre A y B de f de x diferencial de x menos la integral entre A y B de g de x diferencial de x. Y ahí estamos. Imagínense, les pregunto, ¿qué va a cambiar en la demostración de esta cuenta? El signo más. El signo más por el signo menos, nada más. Si les gusta, por ejemplo, la idea de ponerles el signo más menos, más menos, más menos, más menos, ya lo prueban automáticamente a las dos propiedades juntas. ¿Sí? Eso es totalmente válido. De hecho, en algunos libros de texto aparece así. Bueno, genial, 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 genial. Podemos seguir entonces con las demás propiedades. ¿Sí? Lo que yo les voy a recomendar es, por ejemplo, si les llega a tocar este tema, que hagan la demostración de esta propiedad y a las demás propiedades las vamos a aceptar sin la demostración. Pero si me preguntan a mí, si a mí un estudiante me muestra la definición de esta parte con su interpretación geométrica, me muestra esta demostración al menos, y las demás las enuncia, para mí ya es más que suficiente. Es muchísimo ya, de hecho. ¿Sí? Así que yo estaría orgulloso de que me agarren y que me muestren esta demostración y las demás las anotan nomás. ¿Ok? Así que esa sería mi recomendación, mi tip para el final. Profe, ¿puede volver a la hoja anterior? ¿Quiero sacar una foto? Sí, sí. Mientras, avísame si ahí se ve todo. Yo mientras me tomo un mate, cada vez que ustedes me preguntan algo, yo me tomo un mate. Listo, profe. Gracias. ¿De nada? Bueno. A cambio, vamos a ir a una otra propiedad. Le vamos a poner propiedad 2. Bueno, vamos a ir con otras propiedades que también son bastante conocidas. Teniendo un segundito que organizo acá mis apuntes. Vamos a anotar esto, a ver. Una propiedad que es muy similar a la que hicimos recién. Perdón. No dije. Tengo que empezar a hablar de la idea de integrable, ¿sí? Y eso es lo que voy a anotar ahora. Miren esto. Si f de x es continua, porque no sé si recuerdan, pero ¿se acuerdan de que hablamos de la palabra derivable? Sí. ¿Sí? Decimos que una función es derivable. Bueno, acá va a tener sentido también decir que una función es integrable. ¿Cuándo se podrá hacer este límite, etcétera? Entonces, miren, acá les voy a dar una condición suficiente para que eso suceda, ¿sí? Si f de x es continua en el intervalo AB, cuando hagamos esa cuentita del límite, etcétera, el resultado nos va a dar un numerito. Y eso va a ser para nosotros decir que la función es integrable. Si f es continua en AB, entonces f de x es integrable en AB. Así como hablábamos de derivable en AB, ahora vamos a hablar de integrable en AB. Es decir, recuerden que siempre que uno anota la expresión, es decir, va antecedido de una coma y seguido de una coma también, es decir, el resultado es un número. Es un número.
que debe llevar nuestra tilde, dado que existen las acepciones grave y esdrújula de esa palabra, y agudas también, número, numero y número. Así que hay que ponerle la tilde, el acento prosódico. Bueno. Después seguimos con la clase de reglas de ortografía, que tanto me cuesta a mí. Otra propiedad más. 3. ¿Qué pasa si tenemos una integral como esta, por ejemplo? La integral entre a y b de una f de x, diferencial de x, siempre va a ser la opuesta a si cambias el orden de los extremos de integración. Si hiciésemos la integral entre b y a de f de x, eso será lo opuesto a hacer la integral entre a y b. Es decir, que la igualdad se va a dar cuando tengan un signo menos. Si vos cambiás b y a por a y b, eso ya te generó un signo menos. Le pones un signo menos adelante y ahí el menos con el menos te daría la igualdad. Es una manera de mirarlo, ¿ok? Así que, repito, si vos tenés la integral entre, por ejemplo, el 5 y el 7 de una cierta f de x, esto va a ser el opuesto a tener la integral entre el 7 y el 5. Esa propiedad es muy útil justamente cuando vos invertís y te queda el numerito más grande abajo, porque esto que nosotros hemos hecho cobró sentido cuando esto era un intervalo a y b, y siempre para un intervalo el a es menor estricto que el b. Va a ser sumamente útil cuando pongamos un extremo de integración más grande abajo. O sea que, repito, por ejemplo, a vos te dan como ejemplito, ¿no? Si vos te dicen que tenés que calcular, vamos a poner acá un ejemplito al costadito. Vos decís, che, tengo que calcular la integral entre 7 y 5 de la función, no sé, x al cuadrado más 1, por ejemplo. Bueno, eso va a ser igual al opuesto de calcular la integral entre 5 y 7 de x al cuadrado. ¿Qué pasó, profe? Ay, por eso me olvidé porque no estaba escribiendo con lápiz, porque no tengo borrador de lápiz, porque se lo presté a mi sobrino y me caigo y me levanto. Bueno, acá el profe entra en crisis. Bueno, ¿cómo hacemos, gente, si no tenés borrador? La vamos a meter corrector. Ya me había olvidado porque no estaba ocupándose la pinela. Puse sub 2 y no al cuadrado. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense esto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Esta expresión que está a la izquierda, en principio no la conocemos. No sabríamos qué hacer. Si nosotros definimos cuando esto era un intervalo y el extremo de integración, el más pequeño, estaba acá abajo. Entonces, ¿qué sentido tendría ser la integral entre 7 y 5 de esta expresión? Bueno, esta propiedad es buenísima porque te dice, bueno, no te hagas drama. Hacé tu integral entre 5 y 7 primero. Y cuando terminaste de encontrar ese resultado, el opuesto de eso va a ser esto. ¿Se entendió? ¿Sí? Esto que está acá, en principio, es lo que uno ya conocía. Le pones un signo menos adelante y bueno, eso te da respuesta a esta situación desconocida que es tener la integral entre 7 y 5, donde el más grande está acá abajo, en la extrema integración. Profe, A entonces va a ser siempre mayor a B. A es siempre menor que B. Cuando vos definís un intervalo, en general, el A es menor estricto que B, para nuestra definición de intervalo. Y nosotros dimos la definición de integral dentro de un intervalo AB. Entonces, sí, con todo el derecho del mundo, vos me podrías preguntar, che, profe, pero usted nos dio la definición cuando este extremo que está acá es más chico estricto que este que está acá. Entonces yo les digo, bueno, listo, no hagas drama, hacé el cálculo que vos conocés, que sería hacer la integral entre 5 y 7. Cuando la terminaste de hacer, bueno, el opuesto de eso es esto. Esa sería la manera de usar. Gracias, profe. Genial. Bueno, ¿qué pasaría si tenemos que calcular la integral entre A y A? ¿Sí? La integral entre A y A de una función f de x, quiero que se la imaginen así. Vos estabas calculando la integral entre A y B. ¿Sí? Calcular la integral entre A y B, ¿sí? En principio, no era otra cosa que hacer como esta idea, ¿no? Teníamos nuestro sistemita de ejes, acá estaba el A,
acá estaba el B. ¿Qué pasa si ese B, recuerden que si esto te estaba calculando el área, te daba esto, ¿no? Si la función era mayor o igual que 0 en el recinto de integración. ¿Qué pasa si este B se empieza a acercar cada vez más hasta acá? Si hacemos que el B se acerque a la... El área bajo la curva tiende a 0. El área bajo la curva tiende a 0, muy bien dicho. Entonces, ¿qué va a pasar? Sería natural que pensar que la integral entre A y A de esa función f de x efectivamente dé 0. ¿Sí? Acá si quieren podemos poner entre paréntesis, los extremos A y B coinciden. Muy bien. ¿Sí? Otra propiedad importantísima, que también tiene que ver con esta herencia que ya tienen de las integrales indefinidas, es que la integral entre A y B, una función que en el integrando tenga esta estructura, esté dada por el producto de una constante real K, por una función f de x, será igual a K por la integral entre A y B de la f de x. Diferencial de x. K no es otra cosa que un numerito real. Eso más. Cualquier numerito real. ¿Sí? Esa propiedad ya la conocíamos, la hereda también, si se quiere, y las demostraciones son análogas a las que ya hemos hecho para la suma. Bien, ¿qué otra propiedad importante? Si C pertenece al intervalo AB, miren lo que va a pasar. Entonces, la integral entre A y B de una f de x, diferencial de x, se puede hacer así. Se puede calcular como la integral entre A y C de f de x, más la integral entre C y B de la f de x. Y ahora le vamos a poner, primero que nada que voy a poner entre paréntesis, le vamos a poner a esto aditividad del recinto de integración. Aditividad del recinto de integración. Y si se quiere, vamos a acompañarlo en una representación gráfica. Recuerden que ustedes pueden frenar en cualquier punto por lo que acaba de decir esta propiedad. Aquí está el A. Aquí está el B. Y uno puede frenar en cualquier punto C que se le ocurra dentro del intervalo y calcular primero la integral entre A y C. ¿Sí? Que es lo que está aquí en este primer término. Y luego calcular la integral entre C y B. Y hacer la suma de esos dos. ¿Se entiende bien? Un ejemplo típico de esto, ¿saben cómo puede ser? Una cosa relacionada así con la vida cotidiana. ¿Vos vieron cuando uno está contando, no sé si les pasa a ustedes, pero yo estoy todo el día contando millones de dólares? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando me entretengo contando los millones de dólares que tengo ahorrados, o hago así, ¿no es cierto? Vos vas contando ciertos numeritos, tácate, 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 vos podés frenar en cualquier momento, dejás una pila armada, ¿sí? Y después te pones a contar lo que sigue. Vos tenés una pila de moneda, por ejemplo, podés ir contando, armás pilitas así, frenás en un segundo y después seguís contando. Así como uno puede frenar en cualquier momento esa cuenta y seguir contando después, y eso lo tenemos recontra incorporado, bueno, lo mismo dice esta propiedad, que se conoce como aditividad del recinto de integración. ¿Sí?
Bueno, veo ahí que ya le contestaron en el chat a esa persona, así que genial. Aditividad, dominio de integración. O sea, profe, es lo mismo que la diferencial de A y... Ah, claro, AB. No dije nada. Mira, esta va entre A y B. Y esta Sí, que por está acá eso, va de A hasta C y luego desde como C se hasta B. conecta a ambas, Exacto. Vos te vas primero desde A hasta C, haces la cuenta hasta ahí. Si vos calculás primero, fíjate que esto te dice, en lugar de calcular el área todo junto, te dice, te vas desde A hasta C, calculás esa área y después le sumás lo que calculás desde C hasta B. Y, profe, ¿Eh? hipotéticamente ahí se podría agregar una D y una E y así, digamos, dividir en distintas Exactamente. partes. Podrías dividir en las partes que quieras ahí adentro. ¿Sí? Exactamente. Bueno, y acá voy a agregar otra propiedad que también nos va a ayudar en una de las propiedades que viene, que es lo siguiente, que es, si se quiere, la integral, ¿sí? También te conserva el orden, en el sentido de que, mira, si vos tenés que la función f de x es menor o igual que g de x, ¿sí? Para todo x perteneciente al intervalo b, ¿sí? Che, acá no me gustó cómo me salió esto. Perdón, que diga que estoy más terrible con el TOC. Si pasa esto, ¿sí? Entonces, también se va a conservar esto. La integral entre a y b de la f de x, diferencial de x, va a ser menor o igual que la integral entre a y b de g de x, diferencial de x. Y si se quiere, lo podríamos acompañar con una representación gráfica. Imagínense que tenemos dos funciones y una es menor o igual que la otra en el recinto de integración. Nuestro eje de x, nuestro eje y, y supónganse que acá tenemos una cierta función f, y acá tenemos, por ejemplo, una función g. Tiene que estar en el mismo recinto, ¿no? Cuando calculás la integral, esta que está acá es la de f, y esta que está acá es la g. ¿Sí? Tiene sentido pensar que esto va a ser así. Ay, que no puedo, perdón, gente, lo iba a hacer sin la regla, perdón. Siempre les ando pidiendo perdón por estas cosas, porque siento que les robo mucho tiempo, pero esto es para la... Uy, ahí no están paralelas la roja y la verde. Ay, pobre mi alma. Bueno, ahí está. ¿Sí? Esas serían como las dos regiones que uno está calculando y claramente la de la f de x es menor o igual que el área que te calcularía la de la g de x. Bueno, no sé si tienen más preguntas al respecto, pero yo creo que con eso estamos. Son varias propiedades. Esta aquí la vamos a utilizar en breve. ¿Sí? Así que bueno, ustedes dirán. Ustedes dirán si podemos calcular eso. Bien. Si no hay ninguna pregunta al respecto, voy a cambiar de hoja y voy a comenzar con un teorema que se conoce como teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Se acuerdan que habíamos presentado el teorema de Lagrange? ¿Sí? También conocido como teorema del valor medio del cálculo diferencial. Bueno, este es el teorema del valor medio, pero del cálculo integral. Con su permiso, voy a dar vuelta a la hoja. Los que anden haciendo ahí capturas de pantalla, este es el momento. Vamos a anotar entonces por título. Teorema
del valor medio del cálculo integral. Es importantísimo que diferencien bien los dos nombres, porque suele pasarlas en los exámenes finales que le piden, invierten uno y otro, ¿sí? Entonces se ponen a exponer del cálculo diferencial cuando le preguntaron este y viceversa. Bien, a ver, primero voy a comenzar, ¿sí?, a un costado con la interpretación geométrica del teorema para luego dar paso a la parte analítica. Entonces, les voy a recomendar que a mano derecha de su hoja anoten lo siguiente. Vamos a hacer un gráfico, no vamos a escatimar ahí en recursos. Hagan un lindo grafiquito, porque son varios elementos lo que van a componer el gráfico, así que no lo hagan tan pequeño. Voy a dibujar así, primero. Bien, miren lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Lo que voy a hacer es, en este caso y por comodidad, voy a trazar una función que sea siempre creciente. Este punto de aquí será la imagen de A, ya voy a denotar bien esto. Esto será el mínimo, en particular en este caso, ¿sí?, que asume la función. La imagen del B en este caso nos va a dar nuestro máximo absoluto. Esto podría no ocurrir en los extremos, pero yo estoy haciendo el gráfico que me parece que es más cómodo, al menos para presentar el teorema. No estaría mal si ustedes presentan esta representación gráfica, para nada, pero lo que sí podría pasar es que el mínimo absoluto y el máximo absoluto de esta función, que estoy por pensar en una f continua, no se hallen en los extremos de integración. Si quieren después, podemos acompañar con otro gráfico más para seguir profundizando en el concepto, pero insisto, me parece la mejor idea es exponerlo para una gráfica como esta, al menos para arrancar, ¿sí? Recuerden que si vos tenés una función que es continua en un intervalo cerrado, la misma alcanza en dicho intervalo un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Eso los dijo, ¿qué amigo nuestro que es de apellido alemán? Weierstrass. Muy bien. El señor Karl Weierstrass, Karl con K, que vendría a ser nuestro Carlos. Y Weierstrass no creo que tenga traducción en el español, un análogo. Sí, que, el otro día nos faltaron los datos random de los apellidos. Bueno. ¿No hizo su tarea, profe? ¿Qué tarea tenía que hacer? ¿Qué era? Es Algo saber era. de dónde surge, ¿cómo es?, el signo de sumatoria. Sí, eso. ¿Por qué? Bueno, al menos, profe. Ahí está, mira. El hombrecito me viene a retar. Bueno, muy mal por mí. Muy mal. Bueno, lo voy a buscar. En la otra mesa. Ok, y sí, debe ser peor. Che, a mí también me pasó, ¿eh? Me pasó. Yo también salí mal en finales. No siempre me fue bien. En algunos me retiré yo solo también, de orgulloso nomás, porque me estaban por poner una nota que no quería y me iba nomás así. Después me arrepentí toda la vida porque eso te queda en el promedio histórico. Esa gente lo tienen que saber. Tienen dos promedios ustedes, el parcial y el histórico. En el histórico te quedan las veces que saliste mal también y te da una bronca después porque tengo un bastante buen promedio, si se quiere, parcial, pero en el histórico están computados algunas veces que salí mal y nada, un garrón. Bueno, gente, miren esto. Nosotros sabemos muy bien que si calculásemos, vamos a anotarlos así, miren, por ejemplo, le vamos a llamar, por ejemplo, ¿sí?, podríamos sugerir estos títulos.
podríamos llamar a este punto, ¿sí? Este puntito que está aquí lo podríamos llamar B. Bien. Y vamos a comenzar anotando esto. Fíjense que si nosotros quisiésemos calcular el área, ¿sí?, de este rectángulo que estoy por marcar aquí, ¿cómo debería calcularse? Base por altura. Muy bien. ¿Cuál es la base y cuál es la altura? Base es AB y la altura es M mayor, M menor. Bueno, pero de este que estoy marcando acá, ¿cuál es la altura? M menor sería. M minúscula, ¿no? M minúscula. ¿Ustedes le dicen menor a la minúscula o yo nomás, o justo nomás decidieron decirlo así? Minúscula. Perdón, pregunto porque tal vez cambiaron las formas en las que dicen eso. Bueno, muy bien. El área de eso del rectángulo que se muestra aquí, que tiene por vértices A minúscula, B mayúscula y A mayúscula, ¿sí? Esa área es justamente el producto de la base por la altura, que en lugar de decir A y B, lo que nosotros queremos denotar es la distancia que mide esto, y esa distancia sería siendo B menos A. O sea que es B menos A multiplicado por M minúscula. Muy bien. Nosotros sabemos que eso nos da un área. Les pregunto, ¿el área que se está marcando aquí es mayor, igual o es menor que el área que figura debajo de la curva f de x entre los extremos A y B? Es menor. Es menor, ¿no es cierto? Bueno, miren esto. ¿Y qué pasaría si en lugar de hacer el producto de la base, ¿sí?, B menos A multiplicado por el M, que es el mínimo absoluto, hiciésemos el producto, ¿sí?, pero de la base B menos A, pero ahora sí multiplicada por el máximo absoluto? Eso nos daría el área de este rectángulo que estoy denotando aquí. Y si se quiere le podríamos cambiar un poco el nombre, le podríamos llamar, por ejemplo, no sé, A asterisco, y este B asterisco, ¿sí? O A, B, C y D, como prefieran, ¿sí? La cuestión es que si calculásemos el área, ¿sí?, de este nuevo rectángulo, del que tiene por área todo esto que figura aquí, tendríamos un área que es mayor. ¿Me siguen hasta aquí con el comentario? Sí, profe. O sea, fíjense esto. Miren esto, voy a anotar un cachito acá al costado. El área del rectángulo que tiene por lados A, B, A y B, perdón, disculpen, lo voy a hacer en orden, si no. En general se suelen denotar estas figuras geométricas en sentido antihorario, eso sépanlo, si bien no es un contenido estricto de nuestra materia, no sería malo que lo incorporen. El área de este rectángulo que está aquí es menor o igual, ¿sí?, que el área que nos va a proveer la integral entre A y B de f de x diferencial de x, y eso a su vez es menor o igual que el área del rectángulo más grande, que está conformado por A, B, B asterisco y A asterisco, que se muestra aquí. ¿Me siguen hasta aquí con este razonamiento? Claramente el área que te va a dar esta integral, que es el área debajo de la curva, es mayor que lo que sería el área que nos da este rectángulo, el ABBA, ¿sí?, pero a su vez también es menor que el área que nos daría el rectángulo más grande, que está conformado por estos vértices A, B, B asterisco, A asterisco. Quiero saber si hasta aquí estamos en orden. Sí, profe. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, perfecto. Entonces fíjense esto. Te escucho. ¿Qué dice arriba del ABBA, el signito que está arriba? Este que está acá lo puse así como una especie de simbolito de lo que sería un rectángulo, y acá también le debería poner lo mismo. ¿Sí? Como el área del rectángulo. Revísame si estás con eso. Sí, profe, gracias. Nada. Entonces miren esto. Este área que está aquí, ¿sí?, este área que está aquí, va a ser calculada de una manera muy sencilla. Esto que está aquí es justamente
M minúscula, que es la altura, por B menos A. Esto es menor o igual que la integral entre A y B de f de x, diferencial de x, y eso a su vez es menor o igual que el M mayúscula por B menos A. ¿Ok? Todo esto vendría a componer parte de lo que sería la interpretación geométrica de nuestro teorema. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que va a plantear este teorema. Si con la altura, presten mucha atención a esta parte, ¿sí? Si con la altura del M minúscula te da un área que está muy por debajo de nuestra integral definida, ¿sí? Del área bajo la curva. Pero con el área del M mayúscula, ¿sí? Te da un área que es más grande, bastante más grande que el área de nuestra integral definida. Les pregunto, si fuésemos subiendo de a poco, ¿no habría algún lugar intermedio entre el valor M minúscula y el M mayúscula, donde justamente esa altura vaya a hacer coincidir el área del rectángulo que se forma con esa altura con el de la integral definida? ¿No habrá algún lugar donde se compensen? Sí. Eso es lo que plantea el teorema. El teorema dice que sí, que hay un lugar intermedio, una altura intermedia que no necesariamente está en la mitad, ¿sí? Aclaro eso. No necesariamente ese punto medio está en la mitad, pero sí, va a haber una altura conveniente donde se van a compensar la parte que no estamos tomando aquí con la parte que estamos tomando aquí, en este rectángulo. ¿Sí? Yo lo voy a graficar de manera aproximada, ¿sí? Eso que está ahí tendrá una cierta altura, que la vamos a llamar, será la imagen de algún cierto valor, yo lo podría llamar genéricamente f de c. ¿Y quién será ese c? Y bueno, será algún puntito que ande por aquí adentro. Dentro del intervalo A y B. Que repito, no necesariamente cae en el medio. Ahí lo traté de hacer un poquitito desfasado para que entiendan que no necesariamente ese punto C cae en el medio. Eso dependerá del comportamiento de nuestra curva. Y entonces, fíjense esto. Ahora sí vamos a poder afirmar el área de esa región que se muestra ahí, a la cual podríamos llamar, por ejemplo, ahora sí vamos a cambiarle los nombres, A, B, C y D, por ejemplo. El área de ese rectángulo A, B, C y D es igual justamente a el área que mide nuestra integral definida bajo la curva. ¿Bien? Entonces, fíjense esto. El área de sería A, B, C y D de este rectángulo que está aquí, coincide con la integral entre A y B de nuestra f de x, diferencial de x. ¿Y este área que está aquí, cómo se calcula? F de C por B menos A. Exactamente, entonces esto es f de c por b menos a, porque es la base que mide b menos a, que es esto, por la altura que es f de c, y eso te da la integral definida entre a y b de la f de x, diferencial de x. Esto que está aquí es la base. ¡Epa! Al revés, profe. ¿Qué está notando? Base
Esto te da la altura. Bien, todo esto sería lo que conforma la interpretación geométrica de nuestro teorema. ¿Sí? Todo esto que está aquí es la interpretación geométrica. Yo quiero anotar a eso, che, de costadito compromiso. Por ejemplo, es muy usual que casi cualquier profe que les corrija en un examen esto, todavía yo no he anotado la parte analítica del teorema. Si ustedes le llegan a exhibir a un profesor lo que sigue, que es el enunciado del teorema y su demostración, y no explicaron todo esto que yo expliqué acá, es muy probable que le desestimen el punto. Se los digo así, con total sinceridad, ¿eh? Les aviso eso porque es importante que uno entienda lo que está escribiendo en la parte analítica. ¿Sí? Así que es esto algo que se tienen que saber bien. Ahora recién va a venir lo que sería el enunciado y la demostración del teorema. ¿Se entiende la observación que acabo de hacer, no es cierto? Porque si no es como que se podrían aprender de memorias de estos pasos que siguen ahora sin entender estrictamente de qué se está hablando. Así que es muy importante eso. Bueno, el enunciado del teorema es bastante sencillo. ¿Sí? El teorema va a decir lo siguiente. Si f de x es continua en el intervalo cerrado AB, ¿sí? Entonces existe un punto C existe un C perteneciente, y acá la verdad es que puede pertenecer incluso hasta el mismísimo AB, tal que, ¿sí?, la integral definida entre A y B de f de x diferencial de x se puede calcular como f de c por b menos a. Ese es el enunciado de nuestro teorema. Y ahora vamos a pasar a la demostración. Bueno, ¿todo en orden hasta aquí? Ustedes me avisan, por favor, que no están como en bastante silencio. Avísenme, no sé si es que me están entendiendo mucho o no me están entendiendo nada. Quiero pensar en la primera opción. Pasa que estamos copiando, profe. Nos estamos Está bien. concentrando. Está bien. No dije nada. Por las dos. Un poco de ambos, dice Joaquín. Puede ser. Es interesante que vean aquí, ¿saben qué me gustaría que ustedes noten? Que en esta partecita de aquí tienen que hacer estas gráficas de tal modo que, ¿vieron la parte que está rayada acá? La parte que está en el área bajo la curva es, repito, vos tenés, es toda esta curva y es lo que está por debajo. Y si ustedes se fijan bien, esta parte que está aquí bajo la curva no la estamos calculando con nuestro rectángulo, pero te la está compensando ¿quién? Fíjense qué parecido que se ven esta regioncita que dice AD hasta este punto, esta regioncita con esta parte de acá. ¿Sí? Profe, Sí, profe. Sí. pero, o sea, es
parecido, ¿no es igual o es igual? No. Estamos pensando en que las áreas son iguales. Las regiones pueden no ser iguales, pero sus áreas sí lo son. Las regiones pueden verse distintas. ¿Sí? Así como te pasa con algún que otro rectángulo, por ejemplo, cuando te pasa que vos podés tener un rectángulo, ¿sí? Que sea de base 4 y de altura 3, y después podés tener otro que sea de altura 4 y de base 3, o cosas así. Pueden ser distintas en sus representaciones geométricas, pero el área es la misma, ¿no? Así como podés tener una circunferencia de radio, de algún radio en particular, cuya área te dé 4. Perdón, 12. Disculpen, gente, estoy un poco nervioso y distraído porque está pasando. Un segundito, por favor, que me va a atender algo que tiene que ver acá con los alrededores de la casa. Un segundo, por favor. Copien eso. Disculpen, mil disculpas, ¿sí? Pero si no me van a romper un árbol para pasar un camión y los árboles son importantes. Gente, continúo. Entonces, vamos con la demostración. Vamos a ocupar la hipótesis de que la f es continua, ¿sí? Dado que f de x es continua, en AB, alcanza en AB un mínimo absoluto M minúscula y un máximo absoluto M mayúscula. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Un mínimo absoluto M minúscula y un máximo absoluto M mayúscula. ¿Ok? Por ser justamente el mínimo y mínimo absoluto y el máximo absoluto, pasa lo siguiente.
Si pasa eso, las imágenes que te provee tu X van a ser mayores o iguales que el mínimo absoluto y menores o iguales que el máximo absoluto para todo X en AB. Quiero saber si hasta ahí vamos de la mano. ¿Todo en orden hasta acá? ¿Se entiende bien? No sé si tienen alguna preguntita o qué. ¿Se entiende? No, profe, por mi Perfecto. parte no. Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Ustedes me frenan cuando algo no se vaya entendiendo. Bien. Entonces, había una propiedad que teníamos hoy que nos decía la siguiente. A ver, ¿qué número de dedo le pusimos a esta propiedad? Le habíamos puesto, un segundito por favor. Esta propiedad, miren, la propiedad número 7. ¿Sí? Luego, por la propiedad 7, resulta lo siguiente. Como m es menor o igual que esta f de x y esta a su vez es menor o igual que esta m, si integrásemos, vamos a obtener esta condición. La integral entre a y b de la m minúscula, diferencial de x, va a ser menor o igual que la integral entre a y b de la f de x, diferencial de x, y eso a su vez es menor o igual que la integral entre a y b de la m mayúscula, diferencial de x. ¿Sí? Ustedes me avisan si hasta ahí estamos o no. Hola, hola. Perdón que les pregunte a cada rato si me van siguiendo, ¿saben por qué? Porque ayer estuve como 10 minutos dando la clase seguida y se me había cortado la videollamada en la clase, en una clase que tuve ayer. Me pasó eso nomás. Sí, se entendió, Bueno, profe. bien. Bueno, miren esto. Recuerden que si vos calculás la integral entre a y b de una cierta función, en este caso, ¿sí?, vos tenés como interpretación geométrica el área bajo la curva. En este caso, la curva es una curva constante y es esta altura, es la altura m. Entonces, les pregunto, ¿sí?, ¿cuánto va a valer el área bajo la recta m delimitada por los extremos de integración a y b? M por B menos A. Exactamente, porque en definitiva, si te da el área de esta región, era justamente base por altura. Entonces va a ser el m minúscula por b menos a. A su vez, eso va a ser menor o igual, ¿sí?, que la integral entre a y b de nuestra f de x, diferencial de x. Y eso a su vez menor o igual, y acá necesito que me ayuden con esta cuenta, cómo sería el resultado, pero para este cálculo. Ahora estamos por calcular la integral entre a y b, pero la altura ahora es la m mayúscula. Nos va a dar el área del rectángulo AB de asterisco A, que se muestra aquí. M mayúscula por B menor A. Exacto. ¿Bien? Bueno. ¿Me ayudan entonces? ¿Qué pasa si dividimos? ¿Sí? Dividimos por B menos A.
¿qué nos va a quedar en estas igualdades? M menor o igual que 1 sobre b menos a, y la integral. O sea, acá se va a simplificar el b menos a, acá también, pero acá en el medio tengo que dejar aclarado que dividí por b menos a, y eso es lo que estamos por anotar aquí. Por la integral entre a y b de f de x, diferencial de x, y eso a su vez menor o igual que m. ¿Sí? Bueno, y ahí fíjense. Si le llamamos, por ejemplo, con el nombre de una constante a esta expresión que está aquí, esto que está aquí, si le ponemos un nombre como, por ejemplo, k, ¿sí? Nosotros sabemos por el valor, por el teorema del valor intermedio, que si vos tenías un k contenido entre el mínimo absoluto y el máximo absoluto, con seguridad existía un c tal que te iba a dar la imagen de ese k. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿Cómo, profe? que nosotros teníamos, mira, lo anoto, luego, por el teorema del valor intermedio, el teorema, eso que vos me estás preguntando sería esto, teorema del valor intermedio, no del valor medio, del valor intermedio. Importante que sepan esa diferencia. Final de la unidad 1. Por el teorema del valor intermedio, ¿sí? Existe un C perteneciente al intervalo cerradito AB que justamente te da la imagen K, tal que f de C es igual a K. Eso quiero saber si se acuerdan o no. Este que está acá te está dando tu valor K, del que habla este. Justo hay un punto que te da, cualquiera sea el K que vos pongas acá dentro entre el M minúscula y el M mayúscula, seguro hay un puntito que te da esa imagen. En particular, bueno, te dará en este caso esto que le hemos llamado K. Hasta acá quiero saber si venimos. Sí, profe. Porque es continuo. Gracias a que es continuo. Profe, Después hay una versión para cuando no es continuo, pero eso es otro tema. Te escucho. ¿podría volver a explicar esa parte de la de acá? Sí, vos tenés todo esto que está acá, como la función es continua es integrable, o sea que todo esto que está acá te da un numerito, y vos le estás dividiendo por b menos a, o sea que un numerito divide otro numerito, te da un numerito. ¿Sí? Entonces vos decís, che, yo tengo un valor, le voy a poner k, le pusimos k por ponerle cualquier nombre de una constante, en general se utilizan la k y la c para las constantes, acá estoy ocupando la c para el otro, por eso le puse k. Entonces yo tengo un valor que está entre el m minúscula y el m mayúscula, o sea, entre el mínimo y el máximo. Lo que te decía el teorema del valor intermedio es que como la función es continua, seguro existe un puntito C que te da la imagen de ese valor K. ¿Sí? Y eso es lo que anotamos acá. Pero entonces dice, el teorema te está diciendo entonces que f de C es igual a 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Quiero saber si hasta ahí vamos. ¿Todo en orden hasta ahí? Si eso pasa, en definitiva, si pasamos el b menos a multiplicando, te queda f de C por b menos a y ahí está. Como queríamos demostrar. Ahí está, gente.
Bueno, quiero saber cómo anduvimos. Ahí está la demostración del teorema. Quiero felicitarlos y felicitarlas porque volvieron a ser 80 y pico en la clase. Me parece que está bien que hagan ese esfuerzo de escuchar la teoría para entender mejor después la práctica, etc. Así que nada, mis felicitaciones al respecto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en relación al teorema. Hoy van a necesitar ir un poquitito más, ¿sí? La verdad es que vamos a necesitar 2 teoremas, de los cuales no voy a llegar, pero en principio lo puedo llegar a comentar si me dan un segundito, que es lo que necesitan para la práctica nomás. Y voy a poner un ejemplo sobre cómo se aplica, pero lo vamos a dejar para la clase que viene. Quiero saber si no tienen ninguna pregunta sobre esto, les quiero mostrar algo que tiene que ver con la regla de Barrow, ¿sí? Que la van a necesitar en la clase de hoy. Bueno, compromiso. Miren esto. ¿Puede poner un segundo el primer gráfico? ¿Cuál es el primer gráfico? No sé si es la primera hoja. Con el que empezó la clase, sí. Ahí está. Rapidito, rapidito, así les puedo hacer una cuenta con Barrow. ¿Sí? Avísenme si ya está. Bueno, asumo que ya está, ¿no es cierto? Profe, Miren esto. Sí, te escucho. en la parte donde dice F igual a lo último. Acá. Último. No, antes. Uno más. Ahí, digamos. Cuando pasa ahí, o sea, yo sé que BFC es igual a todo esto. Todo esto. Lo que implica que FC por B menos A es igual a esto que está acá. Como sea, C es igual a la integral, ¿sería? F de C es igual a 1 sobre B menos A por la integral entre A y B de F de C diferencial de X. Sí. F de X diferencial de X, ¿sí? O pasás el B menos A que estaba dividiendo, lo pasás multiplicando y te queda esta igualdad que era la que queríamos para nuestro teorema, que era lo que decía acá. Pasó multiplicando. Sí, ahí está. Bueno, una cosa importante acá también, miren, ¿vieron que acá dividimos por B menos A y no se cambió el sentido de la desigualdad? Es porque dividimos por una cantidad positiva. B menos A es positivo, porque el B es más grande que A. ¿Sí? Otro dato importante. Bueno, gente, me quedan 6 minutos. Discúlpenme, pero les quiero decir esto antes de su clase de práctico. Todo muy lindo con nuestra definición y todo lo que estamos haciendo, pero nos falta un teorema que nos permita calcular las integrales definidas. Y miren cómo se va a calcular gracias a una idea brillante que tuvo el profesor de Newton, que era Isaac Barrow, y se le ocurrió esto. Vos te conseguís una primitiva de la función y podés hacer esta cuenta, que a veces se va a anotar abreviadamente así. F de X. Newton. ¿Anotamos ¿Quién inventó todo esto? El profe de Newton es el que se le ocurrió sobre todo la relación que están viendo acá, que era Isaac Barrow. Si no me lo quieren anotar, no importa porque se lo van a anotar en la clase del práctico. Necesito que me dejen poner un ejemplito nomás. Que miren esto. Vos, por ejemplo, tenés así. Vamos a hacer un cálculo con algo que nosotros sabemos, que conocemos bien. Por ejemplo, la parábola. Y este cálculo encima ya lo había hecho Arquímedes, unos 600 años antes de Cristo. La X al cuadrado. ¿Cuánto mide esta área? Acá está el 1. O sea que si vos haces base 1 por altura 1, todo este cuadradito mide una unidad de área. Si le unieses este punto con este punto mediante una línea recta, te quedaría en la mitad, o sea, un medio. La pregunta es cuánto mide el área de esta parábola. Tiene que ser más chico que un medio. ¿Sí? Y bueno, miren esta cuenta. Nosotros sabemos que ¿cómo te conseguís una primitiva de la X al cuadrado? Si tu f de X es igual a X al cuadrado, vos te tenés que conseguir una primitiva. Una de esas puede ser esta, por ejemplo. X al cubo sobre 3.
Bueno, miren cómo se hace el cálculo. La integral entre el 0 y el 1, o sea, desde acá hasta acá, de la x al cuadrado diferencial de x, pones acá tu primitiva, x al cubo sobre 3, la vamos a evaluar entre el 0 y el 1, reemplazo por el extremo superior, te queda 1 al cubo sobre 3, menos 0 al cubo sobre 3, y esto que te queda, 1/3 unidades de área. Les dije que iba a ser más chico que 1/2. Este 1/3 que está acá, por otros métodos, ya lo había calculado Arquímedes. Arquímedes, una bestia. Zarpado. Bueno, gente. ¿Así se calculan las definidas, profe? Así se calculan las definidas. Nos faltan un teorema y un corolario para llegar a ese resultado. Me va a quedar para la clase del jueves, pero lo quería comentar porque lo van a necesitar hoy en el práctico. ¿Sí? Bueno, me despido con el dato random de que Isaac Barrow, el profe de Newton, ocupaba el mismo sillón que Newton y fue el mismo sillón que ocupó Stephen Hawking en los últimos años de su vida. Sí. Así es, en la misma habitación. Bueno, gente, que anden archi mega bien, nos vemos el jueves, ¿ok? Cuídense, cuídense. Chau. Nos vemos, profe. Chao, gracias. Ustedes. Chao, profe, no. A ver.